profundidades de la recesión económica en el 2008. Los mercados estaban destrozados, nadie sabía lo que iba a pasar. A mí me llegó una llamada en la noche en la casa y este hombre hablaba muy bajito y me decía, esto es Harry Reid. Y dice, ¿quién? Muchas veces le critican por ser muy abierto, muy directo. No le gustaba que yo no me pulía los zapatos. Él me pasaba $20 y decía, bríllate de los zapatos. Cualquiera que él lo ha llamado a uno, alguna persona, uno va a hablar con uno mismo porque es bastante largo. Él dijo, Harry Reid, yo quiero que venga a Washington y trate de que haya cierta rendición de cuenta en lo que está pasando en esta situación de el rescate que le hemos hecho a los bancos. Y eso cambió mi vida. Él es incansable. El adjetivo que se me ocurre es cuando uno piensa en Harry Reid es luchador. Tengo unas luchas orgullosas, verdaderas luchas. Algunos de ellos, me acuerdo la primera persona que noqueé y bueno, otros quizás no con los puños. El senador Harry Reid está diciendo que dejen a la seguridad social tranquila. El voto de hoy indica que si uno quiere discriminar, no tiene lugar en América. Lo que hizo con el presidente Obama fue de llevar la atención médica asequible por la recta final. Con el cuidado médico pienso en mi mamá y mi papá, mi mamá sin poder ir al médico, mi hermano con la pierna quebrada en la cama con dolor, mi mamá no tenía dientes. Al envejecer tenía unos dientes y se le cayeron. Con gran valentía, él nos ha defendido y ha atacado a los grandes grupos financieros. Harry siempre está conmigo en las barricadas para luchar, especialmente con el empoderamiento económico de las mujeres. Eso es un maestro, un legislador maestro. Verlo operar a él es ver a un maestro. Una cosa que sí hice, que sí me da orgullo. La primera vez que conseguí dinero, trabajé todo un verano en una gasolinera. Le compré una plancha dental a mi mamá. Yo no quería comprar más nada. Plancha a mi mamá. Él me ha enorgullecido muchísimas veces a nivel personal. Cómo se comporta con sus hijos. Cuando lo que Harry Reid ha enseñado a nuestro caucus es que somos familia. Millones de personas somos mejores de lo que hemos hecho. Harry nos ha ido bien. Hemos luchado bien y lo hemos hecho juntos. Uno tiene que defenderse aún si piensa que no va a ganar, si cree que algo es correcto. Démosle la bienvenida al líder de Harry Reid de Nevada, el líder del Senado demócrata. Gracias todos, gracias. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Saben, yo pasé mucho tiempo en el Senado republicano, así que es bueno estar en un salón que respeta razón y hechos. Agradezco el tributo.
Es verdad, agradezco el tributo, pero cualquier cosa que he logrado en el Senado lo debo a los otros miembros del equipo que tengo, el caucus demócrata, Nancy Pelosi en la Cámara de Representantes, el presidente Barack Obama, vicepresidente Joe Biden y un tributo sin fin a nuestra siguiente presidenta, Hillary Clinton. Como equipo, hemos luchado con la creencia de que la atención médica asequible es un derecho, no es un privilegio. Como equipo, hemos luchado para la idea de que uno no debe recibir pagar la cuenta por las malas deudas de Wall Street. Como equipo, luchamos para la promesa de que el seguro social que uno bien ha ganado es un fondo sagrado. Donald Trump y Mike Pence quieren poner a las compañías de seguro a cargo de su salud. Donald Trump y Mike Pence quieren que los bancos grandes estén al azar de nuevo. Y quieren poner en juego sus beneficios de jubilación en la bolsa de valores. Y quieren quitar los pilares de la seguridad de la clase media. No vamos a permitir que eso suceda. Y nunca he visto algo más cobarde que Mitch McConnell y lo que ha hecho con nuestra democracia. Su partido republicano decidió que el sueño americano trabajador era de insultar y levantar calumnias en contra de nuestro presidente afroamericanos, insultar a los asiáticos, los musulmanes, los latinos y a las mujeres. Lo único que los republicanos han hecho es formar los cimientos para un charlatán, Donald Trump. A lo mejor Donald Trump dijo, no creo en la ciencia, soy egomaníaco. Padres, su derecho de preocuparse porque sus hijos escuchan lo que salga de la boca de Donald Trump. Republicanos deben tener cuidado porque él lo aprendió de observarlos a ustedes. Ellos dicen que ellos creen en país primero. ¡Qué buena broma! Los republicanos que no se defienden ante Trump solo creen en una cosa, el partido primero. Y este año, el 2016, han ido más allá, nominando al ejemplo de yo primero. Trump sabía que la retórica odiosa y la política peligrosa era la forma de ganar con los republicanos, pero así no se gana en Estados Unidos y así Estados Unidos no gana en el mundo. Los demócratas sabemos que ganamos con una economía que funciona para todos, con una seguridad firme, inteligente, nacional, que valora a nuestros aliados y no motiva un ataque cibernético a nuestro país. Y como equipo podemos ganar. Con Hillary en la Casa Blanca y una mayoría en el Senado, los demócratas van a seguir luchando para la reforma inmigratoria que mantiene con sus principios de Estados Unidos, energía limpia que mantiene firme a los Estados Unidos y fuerte, y la Corte Suprema que nos mantiene honestos, y una prohibición a la compra de los armas de fuego de ataque, y también revisiones de los que compran armas. De mis momentos de boxeo, me doy cuenta que un líder es un hombre del rincón, una persona que está de su lado y que le respalda en una pelea.
las familias de la clase media buscando una mejor vida para sus hijos. Los demócratas están respaldándolos. Estamos buscando un mejor Estados Unidos. Los nuevos estadounidenses arriesgando todo para llegar aquí y por fin llegan acá. Estamos respaldándolos. Son los que luchan la pelea más difícil. Necesitan líderes a su lado, como mi amigo de siempre, Bernie Sanders. Líderes como Catherine Cortés Masto, que va a ayudar a demócratas a tomar de nuevo el Senado. Líderes que nunca se dejan de luchar. ¿Y cómo queremos a Tim Kaine? Es verdad. Líderes que han respaldado a ustedes todas sus vidas, como Hillary Clinton, la candidata más calificada y preparada en la historia de Estados Unidos. En unos meses, yo voy a salir del ring una vez más, pero los demócratas van a estar siempre apoyándolos. Juntos vamos a seguir luchando la buena lucha. Muchísimas gracias.